Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Adidas Metal Bond Hard 3.4. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos la típica cuerda tradicional, la que venimos teniendo en Adidas años anteriores y que sale por un lateral del tapón de la pala. Ahora comentaremos el tema del tapón y por qué esta que tengo aquí es de color negro, si debería ser de color naranja llevando la goma más dura. El puño es de 13,5 centímetros, como ya sabéis es un puño largo ya para este año, se ha cambiado con respecto al del año pasado y esto también ha hecho que el tamaño del corazón ahora sea más pequeño para esta nueva versión. Como vemos, se sigue manteniendo esta estructura con estas aristas tan marcadas en la zona del corazón que nos van a servir, según indica Adidas, para mejorar la rigidez de la pala, al igual que la tecnología que han puesto en el marco, que se llama Power Groove, donde también vamos a poder colocar los nuevos tornillos. Y en cuanto a las caras de la pala, cuenta con un carbono 16K aluminizado acompañado de la goma High Memory, la goma dura de Adidas, y también contamos con rugoso de tipo 3D en las caras. He tardado un poco más en traer la review de esta Adidas Metal Bond Hard 3.4, ya que al final yo probé una de las que salieron en la primera tanda, que tenían también el tapón negro, y me pareció una pala bastante dureza media, un poquito blandita incluso para lo que yo me esperaba de la Metal Bond Hard. Luego vi que empezaron a salir con el tapón naranja, que es como deberían salir en principio, y pude probar una de un compañero que me dejó una, y ahí sí que noté que había bastante diferencia en dureza en comparación a la que yo tenía. Así que decidí esperarme un poco para ver si podía probar otra pala unos cuantos días como hice con la primera, y tuve esta de aquí que también tenía el tapón negro, pero en este caso ya sí que tenía la dureza que tenía la que yo probé con el tapón naranja. Así que yo creo que lo que ha pasado aquí es que las que salieron al principio, sobre todo, Adidas tuvo ese problema con el cambio de color del tapón, pero ahora sí que puedo decir que ya después de haber podido probar algunas y también esta durante unos cuantos días, aunque el tapón sea negro o sea naranja, la dureza es la misma. Para mí la dureza que vamos a encontrar con esta versión es una dureza medio dura, aunque sí que tengo que decir que para mí es un poquito más blanda, sobre todo más reactiva, un poco más rebotona que la versión del año pasado. También en esta versión nueva vamos a seguir contando con la joroba que teníamos el año pasado, aunque ahora es un poquito menos pronunciada, y tenemos en el interior la posibilidad también de colocar los nuevos tornillos para subir así peso y balance. Y luego en cuanto a los nuevos tornillos, vienen separados en varias partes. Tenemos una primera parte de color negro que tiene un peso de 1,8 gramos, la segunda parte de color azul que tiene un peso de 0,6 gramos cada pieza, y luego tendríamos la parte de color plateado que tiene un peso de 1,3 gramos cada tornillo. Si sumamos el conjunto de pesos de cada pieza completa y también le añadimos el peso de las pequeñas gomas que vienen para los tornillos, el peso total de cada pieza es de 6 gramos. Y luego la pala también trae estos tornillos que son más plásticos y que vienen 4, y el peso total de estos 4 tornillos sería de 1 gramo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la pala, sin contar el peso de los tornillos, tiene un peso que va desde 345 a 360 gramos. En el caso de la que vamos a probar aquí, el peso es el más pesado posible, 360 gramos sin los tornillos. Y luego hay 3 configuraciones de tornillos que son las que más he estado utilizando. La primera sería sin tornillos, buscando así mejorar la manejabilidad de la pala. El balance en mi caso se ha quedado de 26,7 centímetros y el peso, como he dicho antes, 360 gramos sin ellos. Otra de las configuraciones que he estado probando mucho sería la de los tornillos según vienen de serie, con los más pesados en la zona del lateral y los menos pesados en la cabeza. En este caso el balance se me quedaba alto de 27 centímetros y el peso también se quedaba alto sobre los 373 gramos. Y luego otra configuración que he estado probando también mucho sería la que utiliza Galan, que sería la de colocar una pieza completa en la parte alta de la cabeza, en la zona del medio. Sumamos así 6 gramos, en mi caso 366 gramos, y el balance de la pala sube un poquito más incluso que colocando todos, sobre los 27,2 centímetros. También he querido ver cómo queda el peso y el balance con todas las configuraciones de tornillos posibles, así que en la descripción de este vídeo te dejo un pequeño vídeo donde te enseño cómo queda todo por si acaso te interesa. Y una vez visto esto, vamos a pasar a ver cuáles han sido mis sensaciones jugando con ella en pista. Pasando con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero de todo decir que es una pala que yo creo que en todas las zonas de pista vamos a notar que ha ganado en algunas cosas y que ha perdido en otras. Lo primero en el aspecto de punto dulce, creo que ha mejorado con respecto a la del año pasado. Yo este punto dulce, estando dentro de una dureza medio dura, lo pondría de tamaño estándar. Quizás la del año pasado lo pondría un poquito más pequeño que uno estándar. Luego en el apartado de manejabilidad, aquí sí que siento que con este balance más alto este año y el mango más largo, la pala ha perdido un poco en ese aspecto de manejo, y siento que ahora en defensa, en alguna bola más complicada, es una pala que nos va a exigir más a la hora de moverla.
También me ha pasado que como veo que me pesa un poquito más la pala, tengo el mango largo, siento que en algunos golpes tengo que hacer algo más de gesto, a veces esto hace que me deje la punta atrás, que el control en alguna situación no sea tan bueno y esto hace que la bola se me levante un poquito más de lo que quiero en alguna situación, deje alguna bola más fácil, ya que muevo la pala un poco más lenta en alguna situación más complicada aquí en la defensa. Donde sí que creo que la pala ha mejorado mucho es sobre todo a ese ritmo medio y medio bajo. Creo que cuando llegas bien posicionado, tocas la bola delante. A un ritmo medio y medio bajo ha ganado mucha salida de bola. Es una pala que no se me ha hecho muy complicada, digamos, en ese aspecto. No siento que te vaya a exigir empujar ni alargar demasiado los golpes a este ritmo más lento para pasar la bola al otro lado. En comparación a la del año pasado, esta nueva versión para mí se hace menos exigente, creo que es un poquito más cómoda, menos técnica. Y luego en ese ritmo más alto he notado dos cosas. Para mí la primera sería que la pala también ha ganado más efecto rebote cuando aplico algo de fuerza. Esto lo que va a hacer es que ahora, sin tener que empujar tanto o hacer tanta fuerza, consigamos la misma velocidad de bola. Entonces creo que también se hace menos exigente en ese sentido para darnos velocidad, pero también esto hace que para mí el control en ese ritmo rápido en comparación al anterior sea un poquito peor. Siento que con esta tengo que tener un poco de cuidado a la hora de atacar, porque cuando quiero jugar alguna bola muy firme por abajo aquí en el fondo de pista, si no tienes cuidado la pegas muy fuerte, a veces sale un poquito más de lo que te esperas y no tienes tanto control ya en ese ritmo rápido, alguna bola se te puede ir algo más de lo que quieres. Así que para mí mejora en ese aspecto de que ahora se hace menos técnica para conseguir velocidad de bola, no te pide jugar tan rápido, pero también si te gustaba jugar un poco más firme, ahora perdemos un poco de control en comparación a la versión del año pasado por ello. Así que os dejo con un vídeo en el fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Pasamos a la zona de víbora y bandeja, zona de mitad de pista. Creo que aquí es uno de los sitios de pista donde más podemos notar la mejora de la pala para este año. Como he dicho antes, el punto dulce ahora se siente un poquito mejor que el año pasado. No he tenido tanto problema de golpear fuera de esa zona de punto dulce y que la bola se me quede bastante más. Se puede seguir notando en alguna situación donde no llegas tan bien, tocas la bola un poco peor. Ahí sí que vamos a notar que se queda algo más la bola sin tanta salida, pero no creo que sea algo muy exagerado, no me ha parecido muy complicado. Luego en el aspecto de manejabilidad, sí que vamos a notar que esta nueva versión se nos va a hacer más física que la versión del año pasado, que se movía un poquito más rápido, pero también es verdad que con este balance más alto, mango largo, podemos hacer un mayor efecto palanca, aceleramos más por arriba, la velocidad que conseguimos a la hora de hacer el gesto es mayor que con la del año pasado. Algo que también me ha gustado es que gracias a esto, al final cuando hacemos la víbora y bandeja, al pesarnos la pala un poquito más de la punta, nos tira el gesto hacia abajo y esto hace que la bola no nos flote tanto. Luego yo he sentido que cuando no aplico tanta fuerza y juego a un ritmo medio y medio bajo, con poquito que haga, con poquito que alargue, ya la bola sale profunda, sale bien, a una buena velocidad, entonces no se me hace muy exigente en ese sentido y creo que aquí sí que mejora con respecto al modelo anterior. Además, la sensación de control que tengo a este ritmo medio y medio bajo es bastante buena, mejor que en ese ritmo más alto, que cuando aplico más fuerza yo sí que noto que la bola corre mucho. En comparación a la del año pasado sí que noto que en cuanto aplico un poquito de fuerza con esta me corre más la bola que con la anterior, noto que no me exige tanto, además el efecto rebote que tengo es más
más alto, la pala me ayuda más, pero también es verdad que si eres un jugador que le gusta jugar más fuerte, es más ofensivo y le gusta acelerar mucho por arriba, yo siento que con esta nueva versión en comparación a la anterior vas a tener un mayor efecto rebote y esto hace que el control en ataque no sea tan bueno. Por así decirlo, yo creo que si eres un jugador que le gusta acelerar mucho, jugar muy fuerte por arriba, yo creo que la versión del año pasado te puede dar mejores sensaciones, y creo que si eres un jugador que quizás por arriba te faltaba un poquito de ayuda por parte de la pala para que te ayude a que la bola corra más, creo que esta versión sí que te va a aportar eso y vas a notar que la bola te corre mucho más que con la anterior haciendo lo mismo. Así que como digo, aquí quizás a lo que más me he tenido que acostumbrar al principio sería a ese control que tenemos en el ritmo rápido por el efecto rebote que nos da la pala. Así que os dejo con un vídeo de la zona de víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, quizás uno de los sitios donde más cambio he notado con respecto a la versión del año pasado, sobre todo en un aspecto y sería el aspecto de manejabilidad. Yo noto que esta pala ahora se mueve un poquito más lenta que la versión anterior, se nota sobre todo en algún choque de voleas, en alguna volea donde no tienes tanto tiempo y haces un poco más de gesto para poder moverla rápido, ahí sí que noto que a veces me dejo la punta atrás, que no estoy tan rápido con ella en la volea. Siento que aquí en la volea sí que la pala me ayuda un poquito más cuando la uso sin tornillos, se mueve un poco mejor y no se nota tanto en ese aspecto, pero sigue siendo una pala que en comparación a la anterior se mueve algo peor y aquí nos va a pedir estar más atentos, tocar bien la bola delante para tener buenas sensaciones. En cuanto a punto dulce, como he dicho antes, para mí ha mejorado, no tenemos mucho problema en la zona de volea, incluso en algún bloqueo cuando me juegan alguna bajada de pared, únicamente poniendo la pala la respuesta me parece suficientemente buena, la bola ya sale profunda y rara vez he dejado alguna bola corta si la he tocado con esa zona un poco más central de la cara de la pala. Luego a un ritmo medio y medio bajo creo que es una pala que tiene una buena sensación de control y que sobre todo aquí con el mango largo y balance más alto le podemos meter bien de peso a la bola, notamos que va a correr y que le podemos jugar con mucho efecto si queremos, así que creo que aquí a este ritmo medio bajo me ha dado unas sensaciones que son mejores que en ese ritmo más alto. Noto que en el ritmo más alto, aquí en la zona de volea es donde más problemas he tenido en cuanto al control en todas las zonas de pista. Me parece que la velocidad de bola que conseguimos es muy buena. Si eres un jugador que busca un poquito de ayuda por parte de la pala para ser más ofensivo, creo que la pala ahí se comporta muy bien. Pero si eres un jugador que ya acelera mucho en la zona de volea, le gusta jugar más fuerte, siento que a veces el rebote que nos da la pala es un poco exagerado en alguna situación y es fácil que tiremos alguna bola al cristal únicamente acompañando un poco o alargando un poco el golpe. Eso para mí lo que te hace es restarte un poco de confianza en alguna situación donde quieres buscar alguna bola más ofensiva y terminas jugando una bola más lenta por ese miedo a que a lo mejor te rebote demasiado y la mandes al cristal. Ahora bien, cuando estás atento, tocas la bola delante y le metes algo de velocidad, creo que es una pala con la que puedes ser muy ofensivo y con la que la bola corre mucho. Os dejo el vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate.
Llegamos a la zona del remate. Aquí tengo que decir que esta versión 3.4 sí que tiene cosas que te van a ayudar a mejorar las sensaciones en el remate en comparación al anterior. Mango largo, balance alto, nos permite hacer un mayor efecto palanca, por lo que vamos a notar que la pala ahora nos ayuda un poquito más por arriba. También os diría que el tener el punto dulce más grande ya vamos a notar que no nos exige tanto a la hora de tocarla tan bien como la versión anterior. En esta, aunque la toquemos un poquito peor, vamos a notar que la bola sigue saliendo bien. Y luego algo que yo creo que es lo más importante aquí en la zona del remate es que la pala ahora nos va a ayudar más por el efecto rebote que tiene. Entonces yo creo que ahora jugadores que quizás con la del año pasado le costaba un poquito más sacarle potencia, creo que con esta nueva versión van a tener unas sensaciones que son mucho mejores, ya que al final la pala es menos exigente en ese sentido. Cuando le pegas plano, cuando le pegas para el remate por 3, siento que aquí el rebote que te da la goma es mayor, nos va a ayudar un poquito más a, si no aplicamos tanta fuerza, si no hacemos tan bien la técnica, a que la bola suba. Y aquí en el remate, por deciros algo en comparación a la del año pasado, yo noto que quizás si le damos un remate plano fuerte y las dos las tocamos bien con esa zona de punto dulce, igual la del año pasado sí que te puede dar un pelín más de potencia, pero pienso que esta nueva versión 3.4 ha mejorado mucho sobre todo en ser un poco más permisiva, no tan técnica a la hora de rematar, y creo que las sensaciones que te pueden dar son mejores que la del año pasado sin tener un nivel de técnica muy alto. Os dejo con el vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que es una pala que tiene un precio de venta de 390 euros. Lo que yo creo que han conseguido con esta versión 3.4 es que ahora el rango de nivel de la pala sea un poco más amplio que el del año pasado. Siento que la del año pasado sí que te exigía un poquito más en cuanto a técnica para sacarle partido a la pala, y siento que esta nueva versión ha mejorado en ese aspecto. Se hace un poco más cómoda, más salida de bola, más efecto rebote en el ritmo rápido, la sacas potencia un poquito más fácil, aunque sí que tengo que decir que el manejo es peor. Entonces yo diría que es una buena opción si tu prioridad no es el manejo de la pala y lo que quieres es una opción que sobre todo en ataque te ayude a ser más ofensivo, a que la bola te corra más. Es una pala que yo recomendaría para un jugador que ya tenga un nivel desde medio hacia arriba. Siento que si eres un jugador que viene de una pala de dureza media y quiere una pala de dureza ya medio dura que le ayude a ser más ofensivo, siento que con esta tampoco te va a costar tanto adaptarte por la salida que tiene, el rebote que te da en ese ritmo rápido. Y luego yo diría que es una opción que yo recomendaría más para un jugador de revés que busque un poco de ayuda en el juego aéreo que para un jugador de derecha, sobre todo por el tema del manejo y este balance más alto, que creo que te va a dar un pelín más en ese juego aéreo, pero también te va a restar un poco en defensa y en volea. Y luego en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Siento que cuando me he acostumbrado un poco a ese rebote que me da la pala en el ritmo rápido, he estado mucho más cómodo. En cuanto hacía un poquito de fuerza, la bola salía rápida, salía bien, le podía meter peso a la bola, el punto dulce tampoco me ha parecido mal. Lo único que, como digo, es una pala que al principio rebota un poco más de lo que te esperas y tienes que acostumbrarte a ello para que la bola no se te vaya fácilmente al cristal. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. ¿Por qué pongo la zona de defensa? Porque siento que aunque la pala no se mueva tan bien como la versión anterior y cueste un poquito más en algunas situaciones, aquí la salida de bola me ha parecido mejor de lo que me esperaba y hace que en alguna situación donde quizás no puedes hacer tanto gesto, en cuanto apliques algo de fuerza, la bola ya sale rápida y sale bien. Entonces me ha parecido más fácil en ese sentido de no tener que empujar tanto que otras opciones que tenemos aquí en dureza medio dura, y por eso pongo aquí la zona de defensa. Luego la tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que es una pala que ha mejorado en este aspecto en comparación a la del año pasado, en el sentido de que se hace menos técnica. Es una pala que yo creo que te va a ayudar bastante más que la anterior si no tienes un nivel de técnica tan alto a sacarle potencia, y pienso que este efecto rebote que nos da la pala cuando jugamos más fuerte nos va a ayudar sobre todo en ese remate por 3 a tener buenas sensaciones, así que por ello pongo aquí la tercera zona, la zona del remate. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de volea. ¿Por qué? Porque siento que la zona de volea es el sitio donde más problemas he tenido con el tema del rebote en el ritmo rápido. Además, también aquí el manejo de la pala se nota un pelín peor que en otras zonas de pista. Te ves en más situaciones en las que quizás llegas un poco más tarde.
Y sumado esto y el rebote quizás ha hecho que en ese ritmo más rápido en la volea no estuviera tan cómodo como en otras zonas de pista por ello, y por eso pongo aquí la cuarta zona, la zona de la volea. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Adidas Metal Bone Hard 3.4, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.